Y en virtud de eso, vamos a tratar hoy día de avanzar. En el libro de Juan hemos estado reflexionando bien seguido, ahora último, sobre el propósito principal del Evangelio. Tiene la característica del Evangelio de Juan que parte hablando, a diferencia de los otros evangelios, que cuentan de forma aproximadamente cronológica los hechos de Jesucristo, por supuesto hablando de la palabra de Dios, de lo que Él enseñaba. Sin embargo, Juan de inmediato parte declarando a Jesucristo como alguien que existió antes con Dios. Eso es una de las cosas que llama mucho la atención de este evangelio. Sabiendo que uno solo, ¿cierto? Más como Dios le reveló a Juan, Él parte hablando en Juan 1, por ejemplo, de Jesucristo como el verbo de Dios. ¿Ya? Lo llama el verbo que era con Dios y que era Dios. Entonces, tenemos aquí la primera declaración. Verbo era con Dios y era Dios. ¿Cierto? Ya. Este era en el principio con Dios. Entonces, era con Dios, está hablando en sentido temporal. ¿Cierto? Y aquí Dios debe ser escrito con mayor. Era con Dios, ¿cierto? ¿En qué sentido era con Dios? En el principio, ¿cierto? Era en el principio. Se está hablando desde qué tiempo estaba con Dios. Del principio. Claro, del principio, ¿cierto? Todas las cosas. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces después, respecto a las cosas hechas, ¿qué dice? ¿Dónde está la vida? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces, vamos a continuar. Entonces, este verbo hizo las cosas, ¿cierto? Y aquí vamos a poner la palabra universo, ¿cierto? Todo lo que hay en el universo, ¿cierto? Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea, sin Él no podía haber sido, no se podía haber hecho nada. ¿Cierto? Las palabras de Cristo son realmente muy desconcertantes. Él dice: sin mí nada podéis hacer. Uno cuando lee esas palabras realmente no toma el peso que debiera. No sabemos hasta dónde opera el poder de Cristo en el mundo, no lo tenemos tan claro. Pensamos que son frases, ¿no? Y no son realidades. No son frases que indican realidades. Pensemos en la frase que dijo recién: sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso está diciendo de que las cosas que están hoy hechas fueron hechas por Jesucristo y no podían haber sido hechas de otra manera. Entonces después dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando dice, fíjense, en Él estaba la vida, yo me voy acá y acá pongo esa frase: era Dios. Y la vida era la luz, o vida, voy a poner aquí, de los hombres. El ciclo está diciendo en el fondo de que los hombres están en luz o en vida por causa de Cristo, porque Él los creó. Eso es lo que nos está diciendo. De cierto, Dios hizo todas las cosas por medio de Jesucristo. Y para ello aquí Juan está diciendo en el fondo que Jesús es el creador, ¿cierto?
creador de todas las cosas. ¿Cierto? Y luego dice también que es el que da vida a las cosas. Luego dice, más adelante, besando un poquito, verso 9, refiriéndose a Jesús, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. ¿Por qué es la luz verdadera? Habrá otras luces que no lo son, seguramente, ¿cierto? Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. De hecho, hay dos cosas muy ciertas aquí. Estamos vivos porque Jesús, la voluntad del Padre, creó las cosas. Pero también cuando vino, Él era la luz de los hombres, porque Él, así como tenía vida en sí mismo, desde el principio para crear las cosas, Dios esa facultad se la concedió también tenerla cuando estuvo en medio de nosotros, para dar vida y dar testimonio de la verdad. Como él dijo que había venido a dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, este texto nos convierte a más o menos en la idea de lo que Juan quiere traspasar a las personas. Jesús estaba en el principio con Dios, hizo las cosas, todas las cosas del universo, tenía vida en sí mismo. La vida de Jesús es la que alumbra a todo hombre que vive en este mundo. Es decir, todo hombre que vive porque Jesús creó las cosas. Ahora, esto es incorrecto. Vayamos a lo que dice Hebreo. Apocalipsis, perdón, ¿Hebreo? Sí, Hebreo había dicho. Sí. Hebreo 1, que siempre recorremos este texto, ¿cierto? Hebreos 1. Dice, esto nos refleja dos cosas, lo que estábamos diciendo recién aquí. Fíjense que estos hombres creían lo mismo. Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreo 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, o de estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Fíjense que aquí voy a poner que Jesús es heredero de todo. ¿Quién es el que recibe la herencia del Padre? El primogénito, ¿cierto? Pero no para... Como es el primogénito, y cuando él es el dueño de todas las cosas, nosotros nos echamos para atrás y somos hermanitos del pueblo. Este nos va a cuidar como padre. Él va a ser como padre para nosotros, porque nos va a dar el trabajo. Nosotros tenemos que obedecerle solamente porque este es el primogénito, el principio de la fuerza de nuestro Padre. ¿Sí se pensaba antes? Ahora, estos mayorazgos sirvieron simplemente después para la opresión nomás, porque la gente abusó de esto. Pero Dios lo dejó para que en las casas, en los hogares, hubiera alguien que después de los padres ayudara a proteger a la familia. Pero dice aquí, al cual constituyó el heredero de todo, por lo cual asimismo dice, hizo el universo. ¿No nos equivocamos? ¿Por medio de quién hizo Dios las cosas? A través de eso. Entonces, fíjense la frase, por cual asimismo hizo el universo. Por medio de Cristo hizo el universo, ¿cierto? No estaba en el principio, hizo las cosas, y esto nos refrenda nuevamente Hebreos esto mismo. Ya, y luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Miren, entonces esto es resplandor de la gloria. Y después, la misma, dice, fíjese la frase. Imagen de su sustancia. O
¿Sabes lo que está diciendo? Es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Qué significa eso? Que igual. Sí, pero habla de la sustancia. ¿Qué quiere referirse? Uno puede decir que es igual, pero ¿en qué sentido está diciendo que es Que igual? un Dios. ¿Ah? Que un Dios. ¿Qué es Dios? Pero ¿qué significa que es Dios? ¿Qué define que alguien sea Dios? Eterno. Tiene que existir antes de las cosas que crea, ¿cierto? Primera cosa. Tiene que crearlas, pero para crearlas, ¿qué tiene que tener? ¿Qué potestad tiene que tener? Vida exterior. Tiene que tener vida. Eso es lo que define que alguien sea Dios. Interesante, ¿cierto? Y es lo que dice aquí a continuación, porque dice, el cual haciendo resplandor de tu gloria, la misma imagen de sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué sustenta? Todas las cosas. Eso es lo que mi mente tiene que retener. Cuando usted tiene una aflicción, está clamando desde Dios, el Señor Jesucristo, que yo padezca, no padezca. Resistirse no tiene ningún sentido. No desearlo en ningún sentido. Hágase, Señor, tu voluntad. Todas las cosas. La sustenta. Todo está vivo por causa de la palabra, de la potencia del Espíritu de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza, el Señor era ¿no? Todo eso que se dijo fue una palabra que se ejecutó. Y hasta el día de hoy esa palabra de Cristo es lo que mantiene con vida al mundo. Dios mandó y existió. ¿Cierto? ¿Cómo mandó? Veamos un poquito más adelante aquí. Terminamos el versículo. Habiendo, dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Entonces nos está diciendo que el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, murió por nuestros pecados, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cierto? A la diestra de Dios. Era Dios. Fíjese, está la vida en Él. Su vida es la luz de los hombres. Él era todo. Era el resplandor de la gloria de Dios, la misma imagen y sustancia. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Murió por nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es lo que creemos de Cristo. Es lo que creemos que es la magnitud de su poder. Pero cuando nos hablamos de que Él era del principio, hizo todas las cosas, claro que entonces ahora entendemos por qué decía que David llamó Señor al Mesías. Entonces, ¿cómo a su hijo? Entonces, claramente está hablando de alguien que existió antes de las cosas. ¿Qué dice Juan de Jesucristo? Vamos a Juan 3. Juan 3 dice, ¿Capítulo 3? ¿sí? ¿Qué fue lo difícil de creer a Juan el Bautista? De lo que dijo. Él anunciaba que venía alguien que era más poderoso que él. ¿Cierto? ¿Te recuerdas la frase de Juan? Y en 26 le preguntan, Juan 3:26.
Y vinieron a Juan y dijeronle: Rabí, el que está contigo en la otra parte del Jordán, del cual tuviste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no fuere dado del cielo. ¿Qué está diciendo él? ¿Por qué le dijeron eso? Algunos tuvieron celo por él. Se le levantó una competencia. Pero que no sabía la gente que él venía anunciando. Fíjese la frase que dicen ellos: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio. ¿Qué testimonio dio Juan? Que era superior a él. Que él era el Cristo, ¿cierto? Que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, ¿qué dio testimonio Juan de él? Dijo que él era el que venía a morir por nuestros pecados. Que quita el pecado, ¿cierto? El pecado del mundo. Este testimonio que lo dio Juan el Bautista. Testimonio, no olviden. Es lo que yo digo que alguien es. Es lo que yo declaro de que es tal o cual persona. Ese que tú dijiste de tal cosa, ahora bautiza más que tú. Y él le dice: no puede el hombre recibir nada si no es de lo alto. Lo alto quiere decir que viene de Dios. Dice aquí, es como Jesús también responde a Pilato, tenía la misma espíritu. Obviamente, ¿cierto? Dijo: ninguna potestad tendrías si no te fuera dado. ¿Se recuerdan? Entonces ambos creían que la potestad de Pilato venía de dónde? De Dios. ¿No se lo dijo también Dios a Nabucodonosor? Él pone por rey a quien él quiere, ¿cierto? Quita y pone rey, ¿cierto? A quien él quiere. Por tanto, la potestad que tenía Pilato venía de Dios. Igual también sabía que si Jesús bautizaba y lo hacía con autoridad y con potestad, esa autoridad le venía del cielo. Por ahí Pablo también dice que debemos someternos a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte, dice, de Dios. Entonces es el mismo concepto. Esta autoridad entonces de bautizar viene de Dios y está en el hecho de la potestad que se manifiesta en él, que dice: no puede el hombre recibir algo si no fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo. Sí, dice, sino que soy enviado delante de él. Él que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está en pie y rebolla, se goza delante de él. Entonces dice de la voz del esposo: si pues, sí, pues dice, así pues mi gozo es cumplido. ¿Qué quiere decir? Él terminó su trabajo, ¿cierto? El que es de arriba, el que de arriba viene. Este texto es para, como le decía el hermano de Santo, es como para escribirlo en el corazón. ¿Qué pienso yo de Jesucristo? Pienso que viene de arriba, que Dios le envió a morir por mi pecado. Porque eso es lo que Juan, ¿qué es lo que le predicó a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así necesariamente el Hijo del Hombre se levantaba para que todo aquel que le cree no se pierda más que impide eterno. Y después, la gran declaración: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, o sea, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda más que vida. Porque no envió Dios a su Hijo para que condene al mundo. No envió Dios a su Hijo. ¿De dónde le envió? ¿Quién lo envió? Dios. No envió Dios a su Hijo, sino para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso también lo dice, ¿cierto? Lo hemos leído muchas veces. Entonces aquí dice: el que de arriba viene, sobre todos es. Sobre todos. O sea, no hay otra autoridad en el mundo. Por eso es que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por doble motivo, porque Dios por medio de él creó las cosas y es el único que puede darle vida a los que creen en su nombre. Porque tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, Dios le dio la potestad de tener vida en sí mismo antes que el mundo fuera hecho. No se la dio en el momento en que estuvo aquí. Solamente que cuando la volvió a recibir de Dios, después de haberse dado,
por medio del Espíritu que Dios puso en él. Por lo cual lo llamamos el ungido de Dios, el Cristo. Y Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, fue al desierto a ser tentado. Es decir, esa potestad la recibió de nuevo, ¿cierto? Para hacerla para con nosotros. Lo tuvo desde antes, por supuesto, pero manifiestamente para el testimonio de Juan, ¿cierto? Y de los que nosotros creemos, lo mostró Dios en el Jordán. Nos volvió a mostrar, mire, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, ¿de dónde viene Jesús? Entonces hay cosas terrenales y cosas celestiales. Y aquí dice, el que de arriba viene es sobre todos. Entonces viene de arriba. Eso singular. Hasta ahora no se fue para arriba. Elías se fue para arriba. Pero también había venido. ¿Qué dice el Salmo 118? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos, los que cantaban cuando entraban, quizás no discernían 100%, pero discernían que era el que tenía que venir. Bendito el que viene. ¿Quién es el que tendrá que venir? Decían, ¿no? Alguien tiene que venir. Abur sabía esto. Dice, ¿quién descendió? ¿Quién subió? ¿Quién descendió? Dice, porque sabía que, a ver, yo veo los montes, veo los ríos, todo eso, aquí parece que alguien metió mano. Entonces yo en mi ignorancia digo, ¿quién es este que bajó y luego subió para hacer estas cosas que están aquí? ¿Y cuál es el nombre de su hijo si lo sabes? Entonces tenemos claro de que el Señor Jesucristo fue quien, por medio de Dios, hizo todas las cosas. Y cuando vemos la obra de la creación, decimos, es obra de Dios, pero ha sido hecha a través de su Hijo. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que, a ver, este latido que tuvo ahora fue porque Jesús quiso que yo no estuviera muerto en este momento. Dios le dio tal potestad de mantenerme con vida. ¿Qué vida más aburrida será? Para algunos está 100% preocupado de los demás, no. Pero bueno, nuestro Jesucristo es así, ¿cierto? Así lo manifestó Dios para nosotros. Bueno, el que de arriba viene sobre todos eso. El que es de la tierra, terreno es y cosas terrenales habla. ¿Cierto? Si yo hablaba de las cosas terrenales, o sea que tú puedes entender en un nivel humano. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a hablar de cosas celestiales? Cuando te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el rayo de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué tengo que tener en mis manos o hacer para ser considerado un hijo de Dios? Eso es lo importante. El que de arriba viene, sobre todos es, el que es de la tierra, terreno es y cosas terrenas hablan. El que viene del cielo, sobre todos es. Viene de arriba, es sobre todos. Ahora entiendo a Juan, no puedo desatar ni siquiera la correa de sus zapatos. ¿Ven? Entonces cuando vemos a Juan el Bautista, ¿qué es lo que lo destaca entre todos los otros? Que Dios le dio la facultad por el Espíritu de decir, este es el Cristo. Los judíos hoy se han equivocado cientos de veces en decir quién es el Mesías. Dice, cuando el Mesías venga tendrá que hacer esto. Tiene que reunir a Israel, reedificar el templo, destruir a los enemigos de Israel. Pero también no olviden que tenía que padecer. No, ese es el pueblo. No es el Mesías no va a padecer. No es que dice que va a vivir para siempre. Así que ya la gente, para que no crean que ese Mesías tiene que padecer.
No leen en Daniel, no les gusta, que dentro de las 70 semanas habla de que iba a expiar Dios la iniquidad. La pregunta es si iba a expiar la iniquidad, ¿dónde está el sacrificio? ¿Cuál fue ese sacrificio? Porque en esa misma semana iba a venir la justicia de los siglos. No entienden entonces que está hablando del mismo Mesías. Por eso es que Jesús murió desechado de ellos, ¿cierto? En contra de su misma esperanza, o sea, en contra de sí mismo, declararon eso. Bueno, entonces, lo que vemos aquí es cosas singulares. Jesucristo entonces estuvo antes con Dios. Dios por medio de él hizo las cosas, por medio de él las sustenta. Él vino a morir por nuestros pecados, siendo que era sobre todos. Por lo cual tenemos ahora claramente en nuestra mente lo que dice Pablo. Se anonadó a sí mismo. Claro que se anonadó. Si era sobre todo y quería socorrer a la descendencia de Abraham, tuvo que hacerse semejante a nosotros. Entonces el Señor Jesucristo se tomó nuestra semejanza, nuestra debilidad, para morir por nosotros. No era otro objetivo de la misa. Luego de haber hecho la redención por nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Juan sabía, por el Espíritu, que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, el que quitaba el pecado del mundo era alguien que venía del cielo. El que decía el Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. O como dice también el Salmo 40, ¿cierto? Que dice el Salmo 40, dice, he aquí vengo para hacer tu voluntad. En la cual voluntad somos santificados, dice, por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Y no se puede repetir más el sacrificio, porque este sacrificio es perfecto. El sacrificio de animales no quita los pecados. Ya lo he dicho, estoy harto de vuestros sacrificios. Pero este sacrificio sí quita los pecados para siempre. Por eso habla de un nuevo pacto, ¿cierto?, que hará Dios con la casa de Israel. Y recuerden que Israel, ¿cierto?, para pertenecer al pueblo de Israel solamente hay que seguir las pisadas de Abraham, y en eso no es circuncidarse, sino circuncidar el corazón. La circuncisión del corazón en la fe en Dios es creer en Dios y en la promesa que le hizo Dios a Abraham, que la simiente de él será bendita a toda la familia de tierra. Nosotros creemos en la simiente de Abraham, que nos bendecirá y que nos bendijo, que es Jesucristo. Esa simiente es Cristo. Dios le ha sentado a su diestra, le resucitó y le sentó a su diestra. Eso es lo que creemos nosotros. Él es el Mesías que cumple lo que hizo el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, era antes de todas las cosas, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se anonadó, pagó los pecados del mundo, luego otra vez subió a la diestra de Dios. Y está hoy a la diestra de Dios esperando lo que resta, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por lo tanto, la esencia de lo que Juan quiere decir es que Él es la luz, ¿cierto? Porque en Él está la vida de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es lo que Juan descubrió. Pastor, Y a eso quiero ir después de la primera de Juan. Vamos, díganos. un texto cortito acá Díganos. de Isaías 66:11. Ya que pasamos por Isaías, Díganos. para que me améis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordeñéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. El pariente de Hebreo. Claro. De hecho, bueno, nosotros veremos su luz. Lo veremos venir en grande poder y gloria cuando regrese. Por eso dice, hacerse admirable en ese día, ¿se recuerda? En los que le creyeron. Y primera de Juan, miren. Ahora vamos a conocer lo que significa la palabra verbo. Miren el énfasis de Pablo. O sea, el énfasis de Juan, perdón. Jesús es el verbo. Miren cómo hace nos predica la esencia de lo que él viene diciendo, de las cosas celestiales, que no pudo entender Nicodemo
y no pudo también entender por cuánto no había nacido de nuevo. Dice, lo que era desde el principio. El 1. Juan, 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Lea. Miren la palabra. Lo que era desde el principio. ¿De qué principio estaría hablando? ¿Qué cosas tiene el principio? Las cosas creadas. El universo. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, es decir, lo que era desde el principio de todas las cosas, y también nosotros ahora lo podemos ver. ¿Qué es algo que era así desde el principio? Pero que ellos también lo oyeron y vieron con sus ojos lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir, el verbo de vida desde el principio era verbo de vida. Lo que Juan entendió, que Jesucristo es el verbo de vida, que lo entendió Pedro de otra forma. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Jesús podía dar vida en lo que Marta no podía recibir. ¿Resucitarás, hermano? Sí, en el día postrero. Yo soy la resurrección de la vida. O sea, usted no puede aquí avanzar en la fe si no cree que Jesús le puede dar vida. Y no lo estamos diciendo solo por repetir palabras. Estos hombres vieron esta vida manifestada en Jesucristo. Cuando vieron que Jesús sanaba, era virtud de alguien que tenía vida en sí mismo. Cuerpos deshechos por la enfermedad, leprosos, paralíticos, cojos, fueron restaurados por el Señor Jesucristo, por este poder de vida que Dios le concedió a sí mismo. Si es eso lo que tenemos que creer, ¿quién puede dar vida? Habiendo pagado, por supuesto, con su vida también, primeramente, nuestras iniquidades, ¿cierto? Tenemos entonces en Él la verdad y la vida. Y tenemos en Él la remisión de nuestros pecados. Remisión porque Él pagó con su vida nuestros pecados. Dios recibió este pago porque su Hijo lo recibió a su diestra. Entonces nuestra deuda con Dios está saldada. Solamente si creemos que Él así lo hizo, que murió por nosotros y que resucitó. Y aquí entonces encontramos lo que tenemos que creer. Miren que en el momento de la muerte la incertidumbre puede arrebatarnos en la puerta del horno nuestra esperanza, la desesperación. No debemos dudar en una cosa, en que Él puede darnos vida. No temáis a los que matan el cuerpo, después no pueden hacer nada más. Teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo del infierno, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha dado Dios la potestad de hacer juicio, ¿sabes? Pero Jesús va a preservar nuestra alma. ¿Qué oró por nosotros en Juan 17? Que nos guarda. Ni oró por nosotros. Los que vengan después de esto. ¿Se acuerdan que Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara? Él también oró por nosotros para que nuestra fe no faltara. No ruego solo por esto, sino que han de creer en ellos por la palabra, ¿cierto? Han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿cierto? Así que ya oró por nosotros. Nuestra fe no va a faltar. Pero ¿en qué no debe fallar? En que Él es el verbo de vida. En que Él es quien pagó nuestros pecados, ofreciendo sacrificio suficiente, que no se repite, terminada para poder pertenecer a este pacto nuevo, donde todas las iniquidades son olvidadas y perdonadas por Dios, y para recibir vida en ese día cuando Él regrese. Él nos dará vida. Debemos creer entonces el testimonio de Juan. ¿Por qué Jesús no lo podemos dejar? ¿Por qué creemos que no hay nadie mayor que Él? Porque Él puede dar vida. Y nos amó tanto, ¿cierto? Que estando en la condición de Dios, pudiendo dar vida, tomó nuestro cuerpo de carne para pagar con su vida nuestros pecados y con su muerte, extinguir la muerte, destruir la muerte para siempre. Y aquí entonces dice, miren qué importante, lo que era del principio, o sea, siempre Jesús fue vida en sí mismo, tuvo vida en sí mismo. Lo que hemos oído ahora, ¿cierto? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Miren qué interesante. Podría decir, Jesús se hizo hombre, pero dijo, la vida fue manifestada. Entonces, ¿qué apelativo le pone al verbo? Miren, verbo de vida.
Entonces, ¿qué significa verbo? Acción. Vida. Verbo de vida, la palabra de vida. Jesús es la palabra de vida. ¿Qué dijo Pedro? Solo tú tienes palabra de vida. O sea, solo tú puedes con tu palabra dar vida. ¿Sí? Hay ciertas sectas, por decirlo así, que no reconocen la divinidad de Cristo y que nunca, aunque reconoce parcialmente todos estos títulos, no los habla. O sea, dice, somos redimidos a través de Cristo y por eso, pero principalmente ya hablan del Padre, de Jehová. Puede deberse a una cierta rebelión para no honrar al Hijo, quitarle la divinidad, porque todos esos títulos no es Dios. O sea, creo que eso es el tema. Hay una rebelión. Fíjate que, siendo Jesús igual al Padre, obedece, ¿cierto? Y el Padre le encargó esto, que aquel que ve al Hijo y cree en Él lo resucita del día postrero. Ese es el trabajo que Jesús está cumpliendo. Entonces este verbo de vida viene a hacer este trabajo, a dar vida a los que creen en el nombre del suyo, porque Dios lo señaló como el ungido que está lleno del poder del Espíritu de Dios. O sea, a Jesús no le falta ni una cosa para ser igual a Dios. Tiene vida en sí mismo. Entonces aquí, mire, yo, no disculpe que sea tan reiterativo, pero yo creo que esto tiene que quedar en la mente, no puede irse. Dice, porque la vida fue manifestada. O sea, cuando yo veo a Jesús, Juan decía, la vida está aquí. ¿Pero dónde estaba antes esta vida? Mire, ve que está reconociendo que la vida bajó del cielo. Por eso dice lo que era desde el principio. ¿Qué es lo que era desde el principio? El contexto me está claramente que está refiriendo. Jesús, que era vida, estaba con Dios antes y bajó del cielo esta vida. Entonces la vida fue manifestada. Cuando Cristo nació, no se manifestó la vida. Como que se personificó. Exactamente. La vida que estaba con el Padre. Entonces, este es lo que abre el discurso. La vida se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Por eso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Cristo nació, cuando Cristo nació, se manifestó la vida que estaba con el Padre. ¿Desde dónde estaba? Desde el principio. O sea, esta categoría no la alcanzó Jesús, siempre tuvo la voluntad de dar vida, porque también creó el universo. Dice aquí entonces, porque la vida, dice, fue manifestada y vimos y testificamos. O sea, ¿qué vieron ellos? Esta vida, este poder que tenía de dar vida. Nosotros vimos y testificamos, o sea, incluso lo testifican ellos. Y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Claramente entonces, si yo tomo lo que dijo antes Juan y lo registra de Juan el Bautista, viene de arriba sobre todo, esta vida eterna que estaba con Dios, que viene del cielo, nos ha visitado. Por eso Jesús es sobre todo. ¿Qué cosa más importante es que si no la vida? Que Él puede dar vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se recuerdan que lo dijo? Ahora entendemos, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no visitó la vida que estaba con el Padre. El Hijo de Dios es una persona distinta del Padre. Pero si yo le pudiera poner un nombre, es verbo de vida, porque es palabra de vida. Dios ha encargado a su Hijo resucitarlo en el día postrero, ¿no es así? ¿Y cuál es la característica de los que han de ser resucitados? Que ven al Hijo y creen en Él. Son enseñados de Dios. Cuando oímos la palabra, distinguimos al pastor. Como ovejas le oímos y seguimos su senda, ¿cierto? Su verdad, su enseñanza. Por lo tanto, aquí, que estamos diciendo que la vida está en Cristo, que esa vida estaba con el Padre, pero se apareció en medio de nosotros. Él dijo, esta es la voluntad que envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo lo resucite en el día postrero.
Por lo tanto, por eso cuando la mujer del flujo siempre no hace caso, que no había gastado todo su dinero de su hacienda en el médico, tocó el manto del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo que Él me tocó porque salió de Él virtud. Porque la vida, la virtud y la vida están en Él. Dice que caían muchos sobre Él, dice, para tocarlo, dice, ¿cierto? Para ser sanado. Porque sabían que había vida en Él y eso es lo que Dios quiso mostrarle al mundo, para que confiáramos en Él, pero lo crucificaron. Esto tenía que ser así, tenía que ser desechado. Entonces, ¿qué desechó el mundo al desechar a Jesucristo? La única oportunidad es librarse de la muerte. Pero los que creemos en Él, ¿cierto? Y que Dios le resucitó, seguimos con esta promesa incólume de Dios hacia nosotros de que nos da la vida. Entonces, cuando leemos en el Génesis, y dijo Dios, sea la luz, fue el Cristo quien con su palabra la estaba haciendo, y era la voluntad de Dios que le hiciera. Dice, Él mandó, ya existió, mandó que se hiciese por medio de Jesucristo. Jesús pronunciaba la palabra, la voluntad de Dios quiso que se hiciese eso. Entonces hay un Padre que quiso crear al mundo y por medio de la palabra de su Hijo hizo las cosas. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados por la vida cotidiana? Si tenemos al Señor Jesús en todos lados, en cada cosa que vemos en la vida, cada árbol, cada cosa viva en este mundo es un testimonio viviente de la existencia de Jesucristo, porque Él con su palabra sustenta todas las cosas. Si Él creó las cosas es porque también las sustenta. Por eso, pero todo eso según la voluntad del Padre. ¿Por qué hoy un pajarillo cae en tierra? Porque es la voluntad del Padre. Y el Hijo entonces por su cuenta, ¿no? También quita la vida a ese animalito, según los propósitos de Dios. Y no porque esté jugando, Él tiene propósito. El acortamiento de la vida de uno significa la vida de otro. ¿Cierto? Esta vida es para eso, no es para vivirla para uno, es para vivirla para Dios, que lo libertamos. ¿Qué significa eso? ¿Qué te pasa si como Ezequiel Dios me dice, ordena tu casa, porque vas a morir? Señor, yo tengo 51 años, tengo muchas cosas para hacer. ¿Qué cosas para hacer si Él que me trajo al mundo? Él me trajo a esta vida para hacer su voluntad, y su voluntad llegó hasta aquí. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo tengo el gozo cumplido. ¿Tiene usted su gozo cumplido al ver al novio? ¿Cuál es el gozo del amigo del novio? Ver el esposo. Verlo ahí como esposo, casarse, ¿cierto? Usted ahí está feliz, ¿no? ¿Qué más después de eso? Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Necesitamos algo más para ser felices? Si allá arriba a la diestra está nuestra vida. Cristo nuestra vida, dice. Bueno, Colosenses. Aquella vida que estaba con el Padre ya no ha aparecido, por lo tanto ahora sabemos por qué es verbo de vida. Entonces, cuando dice, y su nombre es el verbo de Dios, ¿qué quiere decir? Es la palabra de vida de Dios. Jesús puede levantar, no le dije que si creen, verás la gloria de Dios, o sea, manifestar el poder de la vida que Dios puede dar. Entonces, todas las cosas son una en Jesucristo para nosotros, por causa de Dios. Porque Dios en Él reunió todas las expectativas nuestras. Partí yo leyendo y dándome cuenta, bueno, Jesús es sacerdote, Jesús es el mediador, Jesús es la ofrenda, Jesús es el sacrificio, Rey, ¿cierto? Sacerdote para siempre, intercesor. Es decir, no necesitamos nada más que Jesús me dio empezado. Me di cuenta que mis obras son obras de arrepentimiento, o sea, no son obras meritorias. ¿Sabes lo que es la obra de arrepentimiento? Son las obras de un reo que ha sido perdonado. Yo estaba condenado y rematado a muerte por mis pecados. Dios ya me había condenado, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tomó mis pecados y los cargó en Jesucristo. Como ustedes lo saben, si lo sabemos. Por lo tanto, Él sacó la condenación de nosotros. Porque Cristo pagó los pecados con su muerte. Y ahora nosotros tenemos la promesa de vida eterna. Y no una palabrita de vida eterna, sino que la palabra de vida eterna de aquel que es verbo de Dios, que viene de arriba,
que es sobre todo, que tiene vida en sí mismo, que sustenta todas las cosas con la palabra de su voz. Si Jesús puede dar vida, ¿qué temor podemos tener? El problema es ciudadano. ¿Podrá dar vida? ¿Podrá dar comida en el desierto? ¿Se acuerdan? El hombre no vive de solo pan, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué sale de la boca de Dios? El verbo. ¿En qué sentido sale? El verbo no es el mismo Dios, distinto de Dios. Pero ¿en qué sentido sale el verbo de la boca de Dios? Porque la voluntad del Padre es esta, que todo aquel que ve al Hijo cree en eso. O sea, esto es obra de Dios, no sé si lo entienden. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que oye y escucha, o sea, lo que Dios le mandó que hiciera. Es porque Dios quiere que tú seas salvo, salió de él el mandato de que su Hijo te venga a dar vida. Te lo explico así, mi hermano, para que lo entiendan más clarito, para no simplificar este tema. Entonces Jesús ha estado construyendo siempre la voluntad de Dios en favor nuestro, haciendo lo que Dios exactamente le encomendó, no moviéndose a ningún lado más allá de lo que Dios le mandó. ¿Quién me ha puesto por partidor entre vosotros? ¿Cuál es el trabajo de él? ¿Hacemos descender fuego sobre Samaria? No, el hombre no venía a condenar las almas de los hombres, sino a salvarlos. De ti entonces un derrotero. Jesús no era un místico que Dios desierto y lo que le venía a la cabeza hacía. Él tenía claro lo que tenía que hacer. Dice, ¿cómo se cumplirán las escrituras? ¿Se acuerdan que lo estudiamos en los domingos anteriores? ¿Cómo se cumplirán las escrituras? Yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me libre ahora. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras? Entonces el Señor Jesús vino a cumplir lo que la ley anunció en cuanto a que Él vendría como el profeta, como dice Isaías. Bueno, terminando entonces. El maligno Lo que cuesta creer de Cristo, eso son las cosas celestiales. Por eso que viene del cielo. Que tiene vida en sí mismo. Y son las cosas por medio de Él. Que esta vida se nos manifestó. Y que esta vida nos va a dar vida en el día que regrese. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también a los que quiere dar vida. ¿Qué otra igualdad más podemos encontrar de él para contar? ¿Cuál 5 lo hemos leído muchas veces? Ha dado que el Hijo tenga vida en sí mismo. No me maravilléis y vendrá la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que oyeren vivirán. Es decir, el Señor va a levantar a los muertos, los que hayan creído. Y en el día postrero, cuando Él mande que los muertos se levanten. Como dice el Tesalonicenses, el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él mandará que nos levantemos según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere que nos levantemos. Dios eso le ha encomendado al Hijo. Que yo le resucité en el día postrero. Es como decir así, estaba el Hijo y el Padre le dijo, resucita a en el día postrero. Eso es lo que quiero. Y esta potestad está en ti. Y viene y nos da la vida. Así que, ¿de quién es mérito esto? De Dios, primeramente. ¿Y en qué sentido apreciamos a Jesucristo, que Él se sujetó a esa voluntad? Y la voluntad del Padre era para nada agradable para Él. La pasó pésimo. ¿Cierto? Por eso le habla de mi siervo, dice, este es mi hijo amado. Hay cosas tristes, ¿cierto?, que le tocan hacerlo a veces a los hijos. Y son mandamientos de los papás. Pero en este caso, Dios quiso que su propio hijo diera su vida por nosotros. ¿Por qué decimos que es su hijo? A ver. Lo engendró físicamente. ¿No creemos eso? ¿Por qué era su hijo? De partida tiene el mismo espíritu. El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que una vez le expliqué que había un versículo en la carta de Juan que dice en qué sentido era hijo? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo para esto vine a este mundo a dar testimonio de la verdad? ¿Cuál es la verdad? Si le preguntan a usted, a ver, esta pregunta es buena. ¿Cuál es la verdad? Dicha en 2 palabras la quiero. O 3. ¿Qué se les ocurre decir? A ver. que Cristo es el Hijo de Dios. Dime lo más simple. Yo creo que el Hijo de Dios. Está ahí lo que dijo mi hermano.
Pero simplifícamelo más, y para niñitos de kinder. ¿También creemos eso? ¿No es correcto? ¿Sabes cuál es la respuesta? Podría yo pensar. ¿Cierto? ¿Qué dijo él que era? La vida eterna está en Jesús. Esa es la verdad. Tu palabra, ¿verdad? La vida eterna o la vida está en solo Jesús. Esa es la verdad. No hay otra expectativa de vida sino en Jesús. Por lo tanto, usted a donde quiera ir va a ser cisterna rota. Nuestra vida es una cisterna rota. Acumulamos, se lo llevan otro. Pasan los años, nos envejecemos. La vida no la podemos retener. Se nos va. ¿Sí o no? Sí. Ya estoy hablando con el pelo, después andar más curvado. Quiero hablar con otra voz, después si quiero me da más años, si no va a venir otro, ¿no? Va a venir otro. Eso pido al Señor. Porque la vida es de mi hermano. ¿Se fijan? Se nos va la vida. Es como el aceite. Usted lo recibe en la mano, en la mano sí, pero se le va a salir. O los huesos, le da aceite a los huesos. Pasa a través de los huesos, años y años, y termina atravesando los huesos. Véanlo usted. O el viento. Usted no lo puede parar con las manos. Se le mete entre medio de todas partes. Por cualquier parte se le mete el viento cuando es fuerte. La vida es así. Es como un vapor que se aparece. Se lo lleva. ¿No es eso lo más penoso que nos pasa como seres humanos? ¿O no? O la muerte de un castigo decoroso, agradable. ¿Ah? Entonces, pucha, si lo que buscamos es no morirnos, si todos los días salimos a trabajar para no morirnos de hambre. Si aparece Jesús, ¿qué significa? Que apareció el verso. La vida. Entonces, ¿te fijas? Si usted dice, mira, no te preocupes, la vida está aquí. Él no va a levantar al muerto. Si uno lo puede dar por cierto, se acaba el temor de la muerte. Se acaba. Aquí está la sanidad para todo temor, para toda angustia. Y me lo repito yo, porque yo también tengo los mismos temores que ustedes. De repente estoy pensando como hombre y digo, bueno, ¿qué si tengo a Jesucristo? ¿Qué me estoy preocupando? Y si Él quiere vivir hasta aquí llegue mi existencia, perfecto. Pero la promesa de Él, que mi representante de portero sigue firme. Entonces, ¿cómo tiene usted la certeza de que usted ha recibido esta promesa? Que llegamos a oír el Evangelio ¿Por qué? por la voluntad del Padre, por Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo estamos ciertos? ¿Por qué estamos ciertos que hemos recibido esta promesa de vida eterna en Cristo Jesús? Usted me dirá por lo que dicen los profetas, pero ¿por qué hemos llegado a creer? Está bien, pero ¿por qué hemos llegado a creer? Por voluntad de Dios. ¿Eso qué significa? Que mandó a su Hijo. No, ¿qué significa que hemos creído en la voluntad de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos creído en la voluntad de Dios? Cuando yo de repente dejo dejo esto ahí, ¿cierto? Y después vengo y lo quiero encontrar ahí y no aparece. Y no aparece aquí, no aparece en el bolsillo. Digo, hay algo raro. Yo lo dejé aquí y después me aparece en el bolsillo. Yo lo vi aquí y después aparece acá. Eso es algo sobrenatural, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas ven ustedes de sobrenatural? Porque la voluntad de Dios es sobrenatural en sus vidas para que ustedes han recibido esta promesa. La vida de Juan siempre va a ser la vida del toque. Esa es la verdad, ¿cierto? Que hemos recibido. Pero ¿qué certeza tenemos de que nosotros hemos recibido esta promesa? Nosotros tenemos algo en nuestra vida que es anormal, que no nos hemos dado cuenta. Los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. O sea, la fe que usted tiene en su corazón, pequeñita, lo que usted quiera, no es
algo que nace naturalmente en las personas, mi hermano. Es una operación, dice Es una operación del Señor. Y además que la boca usted es Jesucristo en el lugar correcto, ¿cierto? Es el don de Dios. Entonces no miren poco su fe que tiene. Dios se la repartió. Que usted pueda creer no significa que sea la mejor persona que está al lado, sino que Dios tuvo misericordia de usted y ha obrado en sus corazones. Por eso Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo yo puedo saber que alguien ha recibido la verdad? Que cuando Jesús habla, cree, recibe, se alegra, viene el gozo, se disipa la tristeza, ¿cierto? Viene la certeza, se va la amargura, se va toda la amargura, se va la incertidumbre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo y después te desecha esta mi carne y de ver a Dios. ¿Qué esperanza le quedaba a Job? Job no sabía si Dios lo iba a tirar al sepulcro o no, pero ¿qué le olía a él? Que ya estaba muerto de él. Sí, pues sí, estaba totalmente... ¿Qué pensaba él referente a su futuro? Negro. Que Dios lo iba a sepultar, que él se iba al sepulcro. Claro, un día lo vamos a leer. ¿De dónde se agarró? La justicia de Dios es así. No va a dejar ninguna causa sin que sea tratada. Por eso decía, yo quisiera que esto fuera escrito en un libro. ¿Para qué? Para que testificara en favor de él delante de Dios. Y aunque se muriera, él sabía que Dios iba a hacerle causa de que él no había con impiedad procedido, aunque él nunca se consideró perfecto. Pero ¿de qué se defendió? De los amigos que le decían que él por su impiedad había llegado a esa condición, lo cual no era cierto, sino que Dios lo había probado y lo podía haber probado hasta la muerte. Pero él sabía que Dios lo iba a, después de desechar su carne, lo iba a levantar y lo iba a juzgar y le iba a dar su recompensa. Mi hermano, entonces, la fe es algo sobrenatural. Como por ahí dijo una hermana, cree en las cosas que no se ven. Eso no es natural. Es como el lente que está aquí y después aparece acá. Esto no es algo físico. ¿Cómo puedo yo estar tan feliz por algo que no veo? A mí en el trabajo estoy cayendo, pero mal. Porque no me ven contento y piensan que yo estoy contento porque soy cínico. Las cosas van mal, la pena. Pero yo sé que Dios va a mejorar las cosas. Tengo la certeza. Porque sus manos dicen, mírense el oro, miren la plata. Creo que Dios puede abrir puertas. Entonces cuando viene la aflicción, como que me aferro más y estoy más contento. Porque veo su mano. De hecho, le vi. Mi hermano, en resumen, terminando, la verdad es que Jesús tiene vida en sí. Esa vida está con el Padre, se nos aparece. Jesús tiene el diseño para resucitarlo y lo va a resucitar porque primero pagó todos sus pecados muriendo en la cruz y tiene vida para sacarlo de los muertos. Esa es la enseñanza del Evangelio. El que recibe esta promesa, ¿cierto?, tiene vida eterna y están aquellos que Jesús resucitará en el día posterior, por lo cual Jesús oró que creería en la palabra. Señal de esta recepción. A todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué usted es hijo de Dios? Por creer que su Hijo vino del cielo a morir por usted. Y si vino del cielo es mayor que todo. Y es verbo de vida porque desde el principio esta vida estaba con el Padre. O sea, esto no refleja lo que dice, Jesús no tuvo vida eterna acá en la tierra recién. Esta vida eterna estaba con el Padre, que quiere decir que era vida eterna ya desde el principio. Por eso le dice lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Que la vida estaba con el Padre. Entonces, por favor, o sea, aquí hay una hojita verde, podría yo empezar a pensar de que Jesús la tiene así. Pero con certeza, si no, es demasiado exagerado pensar así. Que el aire frío, caliente, que le roza la cara viene de Cristo, que Él mueve estas cosas para que sean así. Que lo malo, lo bueno que me viene en la vida son la voluntad de Dios ejecutada por medio de Jesucristo en mi vida.
Señor, pero ¿y este qué? ¿Cierto? Dijo Pedro. Millonario. ¿Qué? Dijo de él, ¿qué está bien? Dice, sígueme todo. Vendrá hora en que otro te dará, dice. Algunos como Juan quedan más tiempo, ¿cierto? Para el enoje de Dios dio a Juan. Para la revelación del Apocalipsis. Y a Pedro para dar testimonio con su padecimiento de su fe en Jesucristo. Entonces estamos en las manos. Fíjense, determinó Jesús que Pedro, ¿cierto?, le siguiera, es decir, el padecimiento. Y Juan que quedara con el testimonio. ¿Y qué puede hacer uno contra la voluntad de Dios? Nada, porque todas las cosas las entregó en su mano. Así que tenemos a veces una miniatura de Jesucristo en nuestra cabeza, porque nuestra fe está fundada todavía sobre palabras de hombre. Aquí hemos dicho lo que Dios dice acerca de Jesús. Si lo queremos creer o no, es cosa lamentablemente terrible no hacer caso de lo que Dios dice. Es por eso tanta angustia. Cuando hay luz, no hay incertidumbre. Jesús es la luz y Jesús es la vida. Está en el Padre de vino del cielo, es sobre todo. No puede el hombre recibir nada si le falta de nada. La voluntad de Dios habló coordinadamente con lo que Dios quería que Jesucristo hiciera. Eso dio testimonio de que Él era el Cristo. ¿Qué significa el ungido de Dios? Y con esto termino, porque eso va a abrir para la próxima reunión un estudio. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo, el ungido de Dios? El rey del mundo. ¿Cierto? El ungido, ¿qué significa ungido? Ungido es cuando yo unto algo. ¿Cierto? Y lo que se untaba y se ungía antes era un aceite a los sacerdotes y a los reyes. David fue ungido con aceite. ¿Pero qué simbolizaba? Sí, autoridad. Vida. Autoridad. Vida, porque se me ocurre mismo las lámparas, el candelabro y las lámparas estaban llenas del aceite, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Poder. Espíritu de Dios. Que Dios, el Espíritu del Señor es sobre mí. Él me ha enviado. Está en Él el Espíritu del Señor. ¿En qué cosa? Espíritu de acá, de allá, de acá. ¿Se acuerda en Isaías 11? Claro. Claro. ¿Y por qué entonces le amó? Maravilla de maravillas. Dice que Jesús es hijo del Padre en verdad y en amor. Es decir, si Jesús es hijo, ¿en qué sentido? ¿Por qué Jesús tiene las mismas rayas del tigre? ¿Ah? Porque cuando el hijo habla la verdad, el padre dice, miren, escúchenlo a él, yo tomo en él contentamiento. Por eso es mi hijo. En verdad y en amor. Dios nos soporta y nos sobrelleva. Vemos a su hijo en la cruz. Miren, si el padre lo quería que baje, pues. ¿Ah? Este nacido de fornicación. Jesús le dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. ¿Cómo es Dios? Lento para la ira, grande en misericordia. ¿Qué pasa si hubiera confundido el Señor Jesús ahí y se hubiera llenado de ira? Y hubiera procedido a hacer juicio. Nos perdemos todo. Pero Él fue lento en la ira, grande en misericordia. ¿Cierto? No condenó antes de tiempo a nadie. O no a la mujer que le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, mi hermano, podríamos estar hablando toda la vida, y de hecho en el reino de los cielos vamos a estar hablando toda la vida de esto, me parece, porque veo la vida. Pero siempre entendemos que lo que converge, hace converger que todas las cosas son reunidas en Cristo, entre el cielo y la tierra. Jesús es la escalera de Jacob. A ver, me voy a hacer aquí un dibujito. Aquí, imaginamos que el cielo fuera, yo lo pudiera convertir como un conito acá y bajar acá. Aquí hay nubes, ¿cierto? Y aquí está el escalero, ¿cierto? Y acá estaría la tierra. Este es el cielo, ¿cierto? ¿Dónde está Dios? Este es creer en Cristo.
esta escalera es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo es el camino? Porque en Él hay paz con Dios. Ya sabemos cómo, ¿cierto? Por el perdón de los pecados, porque los pagó. No, paz con Dios y vida. Paz y vida. Yo puedo ir a la presencia de Dios porque Jesucristo me ha perdonado los pecados, yo estoy en paz con Dios, y porque Él tiene vida en sí mismo para darme. De hecho, me dará vida y me llevará. Todos iremos en un viaje celestial. Todos haremos un viaje celestial. Dice, iremos a recibir al Señor, dice, en los aires, y así tenemos con el Señor. Él unió el cielo con la tierra, con la potestad que el Padre le dio, de dar vida y traer la paz, por medio de su muerte, la luz por nuestros pecados. Así que tenemos la escalera. Dijo, yo soy la puerta. Toda escalera termina en una puerta. Jesús es el camino también. La puerta de la oveja. ¿Cierto? Yo puedo entrar a través de él a la casa de mi Padre, ¿cierto? De todo mi Padre. Gracias a Dios por su verdad. Gracias a Dios porque nos permite tener un corazón de niño para vivir estas cosas. Porque nosotros sabemos que la carnalidad va a decir en un rato más, mejor que vamos a partir. Pero si estas palabras quedan en el corazón, que son más importantes y llegan a alegrar el alma, eso significa que Dios está en usted. Por eso ahora entiendo lo que dijo Juan, ¿cierto? Si yo me alegré porque me asciendan, se me decía eso. O sea, incluso alegrarse por cosas que son de menos relevancia. Yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos, o sea, buscando lo espiritual. Lo que prime esta verdad en el alma. Ese es el trabajo mío, ojalá, o sea, mío en el sentido de que de exhortar, pero hasta ahí llevo yo. Es Dios que tiene que orar en los corazones. Entonces, viene de arriba, es sobre todo, es la vida. Es la luz, es lo que está unido con Dios, ha hecho el camino, ¿cierto? Bajó, subió y ahora vendrá a buscar. Dios le bendiga. Amén. Y por si fuera poco, después